Muy buenos días con todos. En esta hermosa mañana el grupo número 6 les da la bienvenida y les agradece por acompañarnos a este interesante video. Primero que nada quiero compartirles una pequeña frase referente a la historia que dice: Courage doesn't always roar. Sometimes it's the little voice at the end of the day that says, I'll try again tomorrow. Que quiere decir, la valentía no siempre ruge, a veces es la vocecita al final del día que dice mañana lo volveré a intentar. Escrita por Mary Radmacher en el 2021. En este producto audiovisual que hemos trabajado les presentaremos una de las obras más recordadas y conmemorativas, donde el personaje sufre una clara injusticia por el abuso de poder que se demuestra. Hoy hablaremos sobre el cuento Paco Yunque, una obra literaria escrita por el gran escritor César Vallejo. Además analizaremos brevemente la vida de este escritor y el contexto de la historia. También veremos situaciones injustas presentes en el cuento como en casos actuales relacionados, explicaciones de los valores, así como también una entrevista y al final una breve reflexión. Y los invito a todos a que se queden hasta el final y poder reflexionar juntos y así revivir la literatura peruana. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. En 1915 obtuvo el grado de bachiller en letras en la Universidad Nacional de Trujillo, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Durante su tiempo en la universidad, Vallejo trabajó como profesor, periodista y contador en diferentes haciendas del norte del Perú. En 1920, el escritor fue encarcelado durante 112 días en Trujillo, acusado injustamente de causar una revuelta. Esta experiencia lo llevó a viajar en 1923 a París, donde pasaría el resto de su vida. En 1927 conocería a Georgette Mary Philippa Traver, con quien mantendría una relación sentimental desde 1928. Posteriormente a esto, Vallejo fallece el 15 de abril en 1938 en París, con la edad de 46 años, a causa de una infección agravada por su débil estado de salud. Paco Yunque es una obra escrita por César Vallejo en 1931. Esta misma no sería publicada sino hasta 1951. Como contexto social, desde entonces se dio una profunda desigualdad por parte de la aristocracia criolla y o extranjera y las clases bajas, conformada por campesinos, indígenas y obreros. Como contexto político, el poeta de la triste figura viajó a la Unión Soviética en 1928. Este viaje marcó su pensamiento marxista, que lo llevó a buscar y denunciar la desigualdad desde la infancia. Fue tan impactante este viaje para él que lo llevó incluso a escribir obras como El Tungsteno. Como contexto personal, Vallejo en ese entonces vivía en Madrid y al momento de enviar la obra a la editorial, esta misma lo rechazó, diciendo que era muy triste para los niños. La obra siguió inédita, sino hasta 1951, gracias a Georgette Vallejo, y también gracias a Francisco Moncloe, que en 1967 publicó la obra César Vallejo, cuentos y novelas completas. Esta misma edición incluyó la obra Paco Yunque. Con lo anteriormente mencionado, Paco Yunque es una obra que denuncia la desigualdad social y cómo la sociedad se refleja en esta obra, como en los estudiantes, el profesor y el director. Bueno, haciendo énfasis más que nada en el profesor y el director, que en muchos casos no hacían caso a quienes no tenían las facilidades de otros, pero favorecían a los que se las tenían, y cómo la voz de estos mismos tenía más prioridad que los demás, y también cómo pasaban por alto y no castigaban a los que favorecían, pero martirizaban y despreciaban a los que no. César Vallejo en esta obra busca hacer reflexionar al lector sobre la desigualdad y que hay que denunciarlas. También César Vallejo busca la igualdad tanto en un ambiente escolar como para un ambiente social, más que nada para la misma sociedad. Hola a todos, mi nombre es Brian Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas,
y en esta oportunidad les voy a hablar sobre dos claras situaciones de desigualdad e injusticia que se presentan en el cuento Paco Yunque. La primera ocurre cuando Humberto Grieve, hijo del alcalde, llega tarde a clases y no recibe ningún tipo de sanción o castigo, mientras alumnos como Paco Yunque reciben regaños incluso haciendo las cosas correctamente. Esto se logra apreciar en la página 267 del cuento y a su vez hace reflejar cómo influye el privilegio social en las escuelas. La segunda situación, en la página 284, es una muestra clara de injusticia, ya que Humberto Grieve le quita el cuaderno a Paco Yunque y lo presenta como si fuese suyo. El profesor, en vez de investigar a fondo, decide ignorarlo y culpa a Paco Yunque delante de todos de que es un mentiroso. Al final, estas dos situaciones muestran que en el colegio, igual que en la vida, hay desigualdad e injusticia. Vallejo quiere que veamos cómo algunos lo tratan mejor solo por tener más poder, mientras a otros lo castigan sin razón, solo por ser pobres o no tener un apellido importante. En abril de 2025, en el colegio Juan Andrés Iván Comorín, se reveló un caso de injusticia escolar cuando un profesor fue denunciado por exigir dinero a una alumna a cambio de mejorar su calificación. Según la fiscalía, el profesor favorecía con mejores notas a aquellos que podían pagar, afectando así la equidad entre los alumnos. Tras presentar pruebas como testimonios y mensajes, el profesor fue condenado por cohecho pasivo propio e inhabilitado para ejercer la docencia por más de 4 años. Este caso nos revela una grave forma de desigualdad y abuso de poder dentro del sistema educativo. En mayo del 2024, en un colegio público de Characato de Arequipa, una docente retiró injustamente a un niño de 4 años con síndrome de Down, alegando no estar capacitada ni querer capacitarse para atenderlo. El caso fue denunciado por los padres y tras una investigación, la profesora fue condenada en abril de 2025 por discriminación. Recibió una pena de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer en el sector público por 1 año y el pago de 6.000 soles como reparación. Este caso evidenció la exclusión que enfrentan los estudiantes con discapacidad y la urgente necesidad de capacitación docente en educación inclusiva. La idea de igualdad y justicia es clave para crear una comunidad donde todos tengamos las mismas oportunidades. Igualdad es que cada persona, sin importar de dónde venga, su nombre o situación económica, debe poder acceder a los mismos derechos y oportunidades. Por otro lado, la justicia se esfuerza por asegurar que cada persona sea tratada de manera justa y que se aborden las desigualdades en la sociedad. Estos conceptos están íntimamente ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al ODS 10, que aspira a reducir las desigualdades, y al ODS 16, que fomenta la creación de instituciones justas, inclusivas y responsables. Los principios de igualdad y justicia son esenciales para crear una comunidad donde cada persona tenga acceso a las mismas oportunidades. La igualdad implica que cada ser humano, sin tener en cuenta su trasfondo, nombre o condición financiera, debería disfrutar de los mismos derechos y posibilidades. En contraste, la justicia procura garantizar un trato igualitario para todos y resolver las disparidades existenciales en la sociedad. Un evidente caso de la carencia de estos valores se puede ver en Paco Yunque, una obra de César Vallejo. Esta historia muestra cómo la desigualdad se normaliza desde la infancia. Paco, un niño de humildes orígenes, experimenta desigualdades debido a su falta de influencia o un apellido distinguido. Por otro lado, Humberto Grieve, que es hijo del alcalde, se beneficia de su situación sin enfrentar repercusiones. Incluso el docente, que debería ser un promotor de la igualdad, permite que estas circunstancias continúen. No solo representa un tiempo pasado. En la actualidad todavía encontramos circunstancias similares en escuelas, universidades y en otros lugares donde los beneficios de unos pocos superan el trabajo duro y las capacidades de otros. En este contexto es crucial que los estudiantes de educación superior entendamos nuestra importancia. No debemos ser apáticos. Es nuestra responsabilidad promover una cultura de empatía, identificar las desigualdades y perseguir ambientes que apoyen un desarrollo justo para todos.
De esta manera podremos crear una comunidad más equitativa e igualitaria, donde las normas se apliquen de forma uniforme y lo primordial no sea el apellido, sino el respeto y el valor intrínseco de cada individuo. Muy buenos días, mi nombre es Greta Yasmin Romero Márquez y el día de hoy estoy con una invitada especial, la licenciada Stephanie Toledo, quien nos hablará acerca de su experiencia y conocimiento sobre el autor peruano César Vallejo y sobre la injusticia y desigualdad que nos muestra en el cuento de Paco Yunque. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Vamos a proceder con las siguientes preguntas. La injusticia y desigualdad que vive Paco Yunque por parte de su compañero y profesor sigue ocurriendo en las escuelas de hoy en día. Sí, sigue ocurriendo. Aunque César Vallejo haya escrito cuento hace mucho tiempo, aún se puede ver en la actualidad. Podemos ver que hay desigualdad entre niños, ya sea ricos y pobres, e incluso podemos ver que hay una cierta discriminación étnica hacia los niños que vienen de provincia, incluso que son humildes. Además, también podemos ver que los profesores tienen un cierto favoritismo hacia ciertos niños que tienen poder de hacer sus padres. Así que esto se puede ver ahora. Muchísimas gracias. Procedemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el profesor ignora y no hace nada ante la injusticia que vive Paco Yunque por parte de su compañero Humberto Grieve? Aquí vemos que el profesor ignora ciertos comportamientos que hace Grieve. Una de las razones que podemos encontrar es que para él es beneficioso seguir a Grieve porque su padre es el alcalde. Entonces se ve que es más beneficioso para él, aparte de que también podemos considerar que el profesor tenga un cierto temor hacia el papá de Grieve, ya que es poderoso, entonces puede influir en sus redes donde está el profesor. E incluso también podemos ver que en la época antigua era muy normal que se vea humillado hacia los niños que sean humildes o que vengan de provincia. Entonces ahí podemos ver la desigualdad y la injusticia que se genera. Muchísimas gracias, licenciada, por la entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias igualmente a los oyentes, espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. En el cuento nos revela cómo desde una pequeña edad tan temprana muchos niños pasan sobre y viven el trato desigual en espacios que deberían ser seguros y formativos, como son las escuelas, los colegios, por decir. Esta realidad no debe recordar que el cambio no comienza en la sociedad, sino por uno mismo, alzando la voz, defendiendo nuestros derechos y promoviendo entornos donde la empatía y el respeto sean las bases fundamentales para la convivencia. Si nosotros queremos un mundo libre de discriminación y para las generaciones futuras, debemos construir una sociedad más inclusiva, donde absolutamente nadie sea juzgado por su origen, nacionalidad, por su apellido o por su forma de ser, como es. Y si el cambio no viene de afuera, entonces debemos empezar por cada uno de nosotros, mejorando como persona y evolucionando también. Tanto la vida de César Vallejo como la obra de Paco Yunque nos muestra que a pesar del paso del tiempo, las injusticias siguen presentes en nuestra sociedad hasta que nosotros podamos lograr cambiarlo.